Hemos repasado ya en los videos anteriores algunos de los tipos de datos que considero que son los más básicos, los más importantes, pero aún nos faltan algunos por ver. Entonces, en esta sesión vamos a estar revisando lo que se conocen como listas. ¿A qué nos vamos a referir con una lista? Bueno, ustedes, por ejemplo, cuando han ido al súper, ¿qué es lo que hacen? Pues hacen, por ejemplo, alguna lista de compras, o incluso cuando están trabajando, pues tienen alguna lista de tareas. ¿Qué quiere decir? Que son diferentes conjuntos o una serie de elementos a los cuales ustedes acceden o, por ejemplo, en ese caso, pues leen, ¿no? En este caso en particular de la programación, vamos a llamar a las listas como un tipo de dato compuesto. ¿Por qué le llamamos tipo de dato compuesto? Pues porque se forma de los tipos de datos anteriores que hemos visto, por ejemplo, numéricos, cadenas o booleanos. Y vamos a ver en este video cómo vamos a poder utilizar las listas dentro de nuestro lenguaje de programación. Entonces, pues vamos a empezar con nuestro pequeño archivo. Yo lo voy a guardar como listas.py y aquí lo tenemos. Entonces ahora, ¿cómo vamos a definir una lista? Pues igual que en las ocasiones pasadas, pues vamos a guardarlo dentro de una variable. Por ejemplo, yo le voy a llamar aquí lista de enteros. ¿Y cómo voy a definir mi lista? Siempre para definir una lista, lo que ustedes van a tener que abrir es corchete, abre y cierra. Y dentro de estos corchetes vamos a poner los diferentes tipos de datos que habíamos ya manejado con anterioridad. Por ejemplo, yo puedo poner una lista de números que sea 1, 2, 3, 4 y 5. Y vean que yo defino estos números separados por una coma. Cada vez que yo pongo un nuevo elemento, lo defino aquí dentro de los corchetes y aparte los voy separando por una coma. Entonces, ya aquí tenemos nuestra lista de elementos. En este caso, pues fue únicamente una lista de enteros. ¿Qué quiere decir? Que yo aquí estoy poniendo diferentes objetos numéricos, por ejemplo aquí del 1 al 5, pero ustedes pueden poner los que quieran. ¿Por qué son importantes este tipo de elementos o por qué es importante las listas? Porque si nosotros no tuviéramos algo como un tipo de dato lista, lo único que tendríamos que hacer nosotros es definir un montón de variables. Por ejemplo, quiero una variable 1 que guarde el número 1, una variable 2 que guarde el número 2 y así hasta llegar a la variable 5. Entonces eso pues sería muy feo para nuestro programa porque tendríamos que estar accediendo a ellos mediante variables diferentes. Y con las listas nos permite ya guardar un montón de elementos diferentes únicamente en una sola variable. Como podemos ver, nuestra variable lista de enteros. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros con las listas no solo vamos a poder guardar tipos de datos numéricos, sino también cadenas. Por eso habíamos dicho que se llaman tipos de datos compuestos. Por ejemplo, aquí voy a poner una lista de cadenas. Defino otra vez mi lista y yo puedo guardar diferentes cadenas. Por ejemplo, hola. Vamos a poner como. Y vamos a poner estas. Entonces en esta lista lo que estoy diciendo es que vas a guardar 3 cadenas. Aquí estoy guardando la cadena hola, estoy guardando la cadena como y estoy guardando la cadena estas. Y otra cosa interesante de las listas es que a diferencia de muchos lenguajes de programación que nada más te permiten guardar un tipo de dato en específico, por ejemplo como aquí lo estamos haciendo, estamos guardando puros tipos de datos numéricos y acá estamos guardando tipos de dato cadena. Pues aquí en este lenguaje de programación nos permite guardar el tipo de dato que queramos. Por ejemplo, voy a hacer una lista de varios tipos. La ponemos aquí, definimos la lista y yo puedo guardar diferentes elementos. Por ejemplo, la cadena Python, estoy guardando un 2, estoy guardando un 2.4 y puedo poner otra cadena. E incluso un tipo de dato booleano. Aquí guardamos un true. Y con esto entonces pues nos damos cuenta que mi cadena está definida por diferentes tipos de datos. Y otra cosa muy interesante, así como el tipo de dato lista almacena otros tipos de datos, también puede almacenar otra lista.
Por ejemplo, yo delimito con una coma, abro otra lista dentro de ella y puedo poner otra lista de números. Y así nos podríamos seguir. De hecho, dentro de la lista que tiene mi lista, yo podría poner otra lista. Pero eso ya lo dejaremos para que ustedes sigan trabajando con ello. Ya sabemos cómo se define este tipo de dato lista. Pero vamos a ver lo que podemos hacer con ellas. Así como vimos en cadenas que tienen diferentes instrucciones para poder jugar con ellas o poder saber diferentes funciones, pues con la lista es algo similar. Por ejemplo, nosotros podemos conocer la longitud de una lista. ¿A qué nos referimos con una longitud de lista? Pues que tiene diferentes elementos, pero no sabemos cuántos. Bueno, generalmente aquí sí lo sabemos porque son pocos elementos, pero si fuera una lista completamente diferente que nosotros no conocemos y que tiene muchísimos datos, podemos conocer cuántos elementos tiene dentro esa lista. ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, vamos a obtener la longitud de la lista de enteros. Lo vamos a hacer con una instrucción llamada len. Entonces, para esto yo lo que voy a hacer va a ser definir una variable que se llame tamaño. Aquí yo la voy a poner sin la ñ como nosotros la conocemos. ¿Por qué la pongo sin la ñ? Porque recordarán ustedes que tenemos dos versiones de Python. Tenemos la versión 2 y la versión 3. Si ustedes ponen en una variable la letra ñ, puede que no haya ningún problema. Su intérprete lo va a manejar bien para Python 3. Pero si ustedes encuentran una computadora que tiene Python 2, este carácter ñ no lo va a encontrar y les va a marcar un error. Entonces, para evitarnos ese tipo de errores, pues yo los voy a manejar sin la letra ñ. Bueno, entonces siguiendo con lo que estábamos, vamos a poner aquí la instrucción que les había comentado, que es len con n, paréntesis, y dentro de esos paréntesis vamos a pasarle la lista que nosotros queremos obtener su tamaño. Por ejemplo, en este caso voy a pasarle la lista de enteros, que pues sabemos que tiene 5 elementos. Entonces vamos a pasarle lista de enteros y vamos a imprimir el tamaño, bueno, que es con una n. Entonces vamos a nuestra terminal. Yo aquí ya la tenía abierta y vamos a escribir python listas.py. En teoría no me debe de imprimir estas cadenas, sino únicamente me va a imprimir el tamaño. ¿Por qué? Porque es la única instrucción que tenemos aquí. Entonces nosotros le damos y vean que me regresa un 5. Quiere decir que efectivamente nuestra instrucción len nos devolvió el tamaño de la lista de enteros. Si yo en vez de lista de enteros pongo la lista de las cadenas, ustedes sabrán que me debe devolver un número 3. ¿Por qué? Porque esta lista de cadenas solamente tiene 3 elementos. Entonces vamos a verlo. No guarde el programa, tienen que guardarlo. Y vamos a ejecutar. Vean que me aparece 3. Ahora, ¿qué pasa si nosotros aquí ponemos la longitud de varios tipos? Vamos a ponerlo, varios tipos. Antes de poner esta parte en la consola, quiero que ustedes lo piensen, que a lo mejor pongan pausa en el video y ya después continúen para ver cuántos elementos son. Entonces nosotros vamos a ir aquí a la terminal y vean que me aparece 6. A lo mejor dirán, oye, ¿por qué no me aparecen 6? Si al final de cuentas yo tengo más de 6 elementos dentro de esta lista. Vean que aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí puede venir la confusión porque nosotros tenemos más elementos dentro de otra lista. Pero al final de cuentas, dentro de mi lista padre, por así decirlo, que es la principal, pues tenemos únicamente 6 elementos. Esta lista completa la toma como un elemento en total, porque pues esta lista ya está definida también como propia. Ahorita vamos a ver el por qué también puede ser que lo tome como un solo elemento. Ya que estamos manejando aquí diferentes tipos de lista y ya sabemos cómo obtener la longitud de una lista, pues vamos a pasar al tema que se llama como indexación en las listas. Vamos a poner indexación, o también se le puede conocer como manejo de índices.
Ustedes recordarán que en el tema de las cadenas nosotros vimos la parte de los índices para poder acceder a los elementos de dicha cadena. Recordemos que la cadena era un conjunto de varios caracteres. Pues para el tema de las listas es muy similar. Aquí no son conjuntos de caracteres, sino pues son conjuntos de diferentes elementos. Muy bien, entonces si nosotros queremos acceder a los números de la lista de enteros por separado, pues lo vamos a hacer de una manera muy similar a las cadenas, es decir, por medio de índices. Recordarán que ustedes, si tenían diferentes elementos, pues siempre empezaban por el índice 0 y iba a ser completamente igual aquí. Entonces, ¿cómo puedo, por ejemplo, yo acceder al elemento 3 de esta lista de enteros? Pues muy sencillo. Voy a poner aquí un comentario multilínea para volver a explicarlo. Nosotros tenemos el elemento 1, tenemos el elemento 2, tenemos el elemento 3, 4 y 5. Entonces, para poder acceder a ellos, pues vamos a hacer mediante el índice 0, 1, 2, 3 y 4. A pesar de que tenemos 5 elementos, pues siempre vamos a iniciar por el índice 0. Voy a poner aquí una impresión de pantalla que diga accediendo mediante índices. Y voy a acceder al número 3 de esta lista de enteros. Voy a poner aquí un print. Y lo que vamos a tener que hacer es mandar a llamar nuestra variable, en este caso lista de enteros. Y si yo quiero acceder al número 3 de esta lista, sería mediante el índice 0, 1 y 2, que de hecho aquí lo tenemos en nuestro comentario. Entonces voy a poner el índice número 2. Y tenemos aquí nuestro número 3 que nosotros accedimos. Vean que no me imprime el índice como tal, sino únicamente me imprime el elemento al que yo estoy accediendo mediante este índice. Por ejemplo, ¿cómo ahora yo accedería a la palabra como de esta lista de cadenas? Pues sabemos que tiene 3 elementos y la palabra como está en el índice 0 y 1. Entonces si yo pongo ahora la lista de cadenas en el índice 1, la corremos y vean que me imprime la palabra como. Entonces quiere decir que efectivamente inician con el índice 0. Y de hecho aquí está el caso pues más extremo, por así llamarlo. ¿Por qué? Porque tenemos una lista con otra lista dentro de ella. Entonces podemos acceder, por ejemplo, al hola, así como lo estamos haciendo en esta parte. Pero, ¿qué pasaría si yo quiero acceder al número 3 que tenemos acá? Sabemos que aquí, para nuestra lista de varios tipos, sabemos que la lista que tenemos de este lado, pues está en el índice 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Sabemos que esta lista está en el índice 5 de mi lista padre. Pero si yo quiero acceder al número 3 de aquí, dentro de esta lista está en el índice 0, 1 y 2. Entonces tenemos que poner dos índices diferentes. Por ejemplo, voy a poner aquí otro print que sea nuestra lista de varios tipos. Y ahora vamos a acceder primero al índice 5, que es donde tenemos esta lista. Y después vamos a abrir otros corchetes. Y vamos a poner ahora sí el índice de la lista que nosotros tenemos por acá. Que en este caso, si yo quiero acceder al número 3, sería el índice 2. Vean ustedes entonces que pueden manejar diferentes índices en sus listas. Si nosotros aquí corremos este programa, vean que efectivamente me imprime el 3 que yo tengo por acá. Si yo pongo aquí, por ejemplo, un 1, pues me va a imprimir el 2, que es justamente el índice que tenemos acá. Si nosotros nos queremos adentrar más y decir, oye, ¿qué pasa si ahora pongo otro índice? Por ejemplo, aquí el 0. Pues si ustedes lo intentan correr, les va a decir que no se puede. ¿Por qué? Porque pues no se encuentra dentro de su lista. No hay un índice o no hay un elemento que se encuentre dentro de este índice. Muy bien. Entonces vamos a quitar esto para que no nos marque el error.
Y con eso pues ya sabemos cómo poder acceder a los elementos de estas listas únicamente mediante los índices. Pero hay otro dato interesante, que ya solamente lo vamos a ver con la lista de enteros. ¿Por qué? Porque puede surgir el caso que ustedes digan, oye, ¿qué pasa? Si yo, bueno, ya sabemos que tengo el número 0, que tengo el número 1, 2, 3 y 4 como índices. Pero ¿qué pasaría si yo pongo el índice menos 1? ¿Por qué? Porque soy un rebelde y me gusta jugar también con números negativos. Pues lo interesante de este lenguaje de programación es que sí me lo permite. Y vean que aquí me trae un 5. ¿Qué quiere decir? Que nosotros cuando pongamos un índice negativo, lo que va a hacer es que va a iniciar desde el final de nuestra lista. Entonces, vamos a poner aquí, y aquí tenemos nuestra lista de enteros, entonces vamos a poner sus índices en negativo. Entonces, sabemos que el menos 1 va a ser el último elemento, y entonces ahora el menos 2 va a ser el penúltimo elemento, menos 3 el antepenúltimo, y así sucesivamente. Cabe destacar obviamente que si nosotros seguimos poniendo más índices negativos, pues puede que no esté del tamaño de nuestra cadena. Entonces solamente hay que tener en cuenta que nosotros vamos a tener aquí el menos 1 como el último elemento, y se va a seguir así hasta que lleguemos hasta el primer elemento, que en este caso por ejemplo sería menos 5. ¿Qué pasa entonces? Que si yo pongo aquí un índice menos 5 y lo pongo, voy a poner aquí un clear, corro mi programa y vean que me devuelve el número 1. Pero si yo quiero poner, por ejemplo, un índice menos 6 que hay más allá del 1, pues no me va a dejar. Me va a marcar un error y me dice que mi lista está fuera de rango, es decir, que no existe. Ahora, hay otra cosa muy interesante que podemos utilizar con los índices, y es lo que conocemos como rangos. ¿De qué nos van a servir estos rangos? Supongamos que yo únicamente no quiero imprimir un elemento como lo hemos estado haciendo, como imprimimos el 3, el 2, etc, etc. Sino yo quiero imprimir diferentes elementos de mi lista. Por ejemplo, digamos que yo quiero imprimir del número 1 al número 3. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues utilizar estos rangos que vamos a definir ahora mismo. Vamos a poner aquí una lista de enteros, que es la que tenemos arriba. Y yo le voy a indicar de qué índice hasta qué índice quiero imprimir. ¿Cómo lo hacemos? Poniendo otra vez los corchetes. Y le voy a decir, quiero que inicies desde el índice 0 hasta, hasta lo voy a definir con 2 puntos. Y aquí le voy a poner el índice al que va a llegar. Pero ojo, el índice al que va a llegar no lo va a tomar. Por ejemplo, digamos, si yo quiero decirle, vas a llegar hasta el índice 3. En teoría, pues le estoy diciendo aquí, vas a llegar hasta el índice 3, entonces cualquiera diría que me va a imprimir también el 4. Pero no, el último índice no lo toma en cuenta. Eso quiere decir que me va a tomar hasta el índice 2 y va a imprimir del 1 al 3. Pueden incluso tomarlo a lo mejor como de, vas a iniciar desde el índice 0 y quiero que imprimas 3 elementos, por así decirlo. Pero pues en realidad quiere decir que vas a llegar hasta uno menos al índice que tú indicaste. Entonces lo ponemos aquí. Obviamente tenemos que borrar el error que nosotros habíamos puesto. Y ya aquí lo tenemos. Entonces ahora sí me imprime desde el índice 0, 1, 2. Y el 3 no lo toma en cuenta. Solo toma hasta uno anterior. Por ejemplo, si yo quisiera poner aquí desde el 1 hasta el 5, ¿qué es lo que va a marcar? Vean que efectivamente el índice 5 no lo toma en cuenta, pero el índice 4, que es el último, pues sí lo toma en cuenta, porque es uno anterior. E incluso, por ejemplo, ustedes lo que pueden hacer es no utilizar ese 0 y únicamente poner de la siguiente manera: 2.5, y es como si ustedes iniciaran desde el índice 0. Vean que es completamente lo mismo, no importa si ponen el 0 o no.
Aquí es importante que si ustedes no van a utilizar el índice 0, pues entonces sí lo pongan. Por ejemplo, digamos que yo quiero iniciar desde el índice 2, que en este caso es el número 3. Quiero que llegues desde el 2 hasta el final. Y vean que aquí me imprime desde el número 3, que es el índice 2, y llega hasta el final. De manera muy similar, nosotros podríamos no poner el índice final de la siguiente manera. Podemos poner lista de enteros y ponemos el índice desde el que queremos iniciar, que en este caso digamos el 1, y quiero llegar hasta el final de la lista. Únicamente vamos a poner 2 puntos. Con eso ya no sabemos cuántos elementos siguen, sino que va a llegar hasta el final. Entonces si nosotros lo corremos, vean que efectivamente me aparece desde el índice 1, que es el número 2, y llega hasta el final de mi lista. Con eso entonces pues ya sabemos manejar mediante rangos. Es importante que ustedes también pues sigan jugando con estos números para que sepan que existen otras maneras de declararlos. Incluso ustedes podrían utilizar números negativos para ver qué les sale. Muy bien, entonces ya sabemos cómo utilizar estos rangos. Generalmente los vamos a seguir utilizando en clases ya más posteriores, cuando estemos utilizando listas para programas un poco más complejos, pero por el momento vamos a dejar los rangos por aquí. Con los rangos no acabamos el tema de las listas, todavía queda mucho por ver de ellas. Entonces ahora vamos a pasar a un nuevo subtema, que es la modificación de las listas. Entonces vamos a poner aquí modificación de listas. ¿Y a qué nos referimos con esto? Que nosotros, por ejemplo, podemos tener una lista definida de números, por ejemplo, o de cadenas, o de cualquier otro tipo de dato. Y nosotros podemos acceder mediante los índices, que es lo que repasamos aquí hace un momento. Y mediante ese índice podemos indicarle, oye, yo quiero modificar el valor que está en esta posición. Vamos a verlo entonces. Digamos que yo tengo aquí una lista variable, voy a llamarle. Y tengo diferentes elementos, por ejemplo el 4, el 6 y una cadena que digamos que sea Python. Imaginemos que entonces yo ya no quiero el elemento 6 que tengo aquí, ya no me sirve. Entonces lo que voy a hacer es intercambiarlo. Ya sabemos cómo acceder a este número 6 mediante los índices. Entonces vamos a hacer uso del operador asignación que habíamos visto en videos anteriores. Entonces vamos a poner aquí que de la lista variable yo quiero cambiar el elemento 1. Recuerden que el número 4 está en el índice 0, el número 6 se encuentra dentro del índice 1. Y aquí voy a poner entonces que sea igual a, digamos, 5. Yo ya no quiero que sea 6, quiero que sea un 5. Entonces aquí le estoy diciendo, modifica el elemento de la lista variable que se encuentra en la posición 1 y quiero que lo cambies por un 5. Entonces aquí le voy a poner un print que diga lista sin modificar. Y aquí voy a poner print lista modificada. Y vamos a imprimir ahora la lista variable. Y aquí arriba también la vamos a imprimir. Print lista variable. Vamos a nuestra consola. Y vean que aquí me dice lista sin modificar. Tenemos el elemento 4, 6 y Python. Después asignamos un nuevo número a la posición 1. Y vean que ya me tiene entonces una nueva lista, que es con los elementos 4, 5 y Python. Entonces ya ven la importancia de los índices para poder también modificar sus elementos dentro de esta lista. Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos modificar uno de los números dentro de esta lista que contiene la lista padre, entonces lo único que tendrían que hacer es acceder mediante los índices que habíamos visto por acá y asignarle un nuevo número. Ahora vamos a pasar también a más instrucciones que tienen las listas. Por ejemplo, vamos a pasar ahora a lo que es agregar nuevos elementos a las listas. ¿A qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, ahorita nosotros estamos definiendo nuestras listas, pero a manita, nosotros las estamos codificando. Pero ya en el programa final debe de haber alguna manera que también mediante comandos que nosotros ingresemos o lo que estemos haciendo,
podamos agregar de manera automática elementos a nuestra nueva lista. Entonces, digamos que aquí yo le voy a poner lista expandible. Muy bien, entonces yo aquí voy a poner elementos, por ejemplo, el 1 y el 2. Y ahora, ¿cómo le diría que yo quiero agregar nuevos elementos a esta lista? Para eso entonces voy a utilizar un comando que se llama append. Entonces yo lo que tengo que hacer es poner lista expandible, punto, y vamos a poner append, paréntesis. Dentro de estos paréntesis vamos a indicarle cuál es el elemento que nosotros queremos agregar. Imaginemos que yo quiero agregar ahora un número 10. Entonces lo que le estamos diciendo aquí es a la lista expandible, es decir, a esta, agrégale el elemento 10. Vamos a imprimirla primero, lista expandible. Ahí. Primero sin modificar, de hecho aquí voy a poner un print que diga lista original. Y después aquí voy a poner print lista con elementos agregados. Y de hecho vamos a agregar varios. Por ejemplo, puedo poner lista expandible .append y podemos poner, por ejemplo, ahora un 20. Incluso recuerden que nosotros podemos tener diferentes elementos como cadenas. Digamos que yo quiero agregar la cadena números. Ahora sí, con esos elementos voy a poner lista expandible. Vamos a correr nuestro programa. Limpiamos la consola. Y vean que aquí me aparece lista original. Solamente tenía el 1 y el 2. Pero después de que nosotros agregamos todos estos elementos, ahora me los pone, por ejemplo, lista completa, pues es 1, 2, 10, 20 y la cadena números. Sin embargo, pues ustedes pueden ver algo muy curioso con esta instrucción append, y es que todos los elementos que vamos agregando me los agrega al final de mi lista. Por ejemplo, después del 2 puso el 10, después del 10 puso el 20 y después del 20 puso la cadena números. Y es justo aquí lo que se refleja. ¿Qué pasaría si ustedes quisieran agregar un nuevo elemento, pero en cierta posición que ustedes quisieran? Por ejemplo, en vez del 2, que lo recorra un elemento a la derecha y que me ponga ahí lo que yo quiera. Pues para eso va a ser otra instrucción que se conoce como insert. Entonces aquí vamos a poner lista expandible .insert. Vamos a poner paréntesis. Y aquí lo que tenemos que poner son dos cosas. Primero, el índice en donde queremos agregarlo. Por ejemplo, vamos a decir que yo quiero ingresarlo en el índice 1, coma, y qué es lo que yo quiero agregar. Entonces aquí vamos a ponerle, primero aquí es índice y elemento a agregar. Digamos que yo quiero poner la cadena 2. Entonces lo que está haciendo esta instrucción es que a la lista expandible está insertando en el índice 1 la cadena 2. Vamos a imprimir la lista expandible. Y vean que ahora lo que tenemos es la misma lista, pero en el índice 1 tenemos esta nueva cadena que es 2. Y el elemento que nosotros teníamos en el índice 1 me lo recorrió 1 a la derecha. Ahora lo mismo que nosotros podemos insertar elementos en donde nosotros queramos, lo que podemos hacer es eliminarlos. Entonces voy a poner aquí un comentario que diga añadiendo elementos a la lista en cierta posición. Y ahora lo que vamos a hacer pues es eliminar elementos de la lista en cierta posición. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Que a nuestra lista expandible vamos a usar una nueva instrucción que se conoce como remove. Lo que va a hacer esta instrucción remove va a ser que va a eliminar, de hecho lo voy a poner aquí como comentario, elimina el elemento que nosotros indiquemos. ¿A qué nos referimos con esto? A que no nos va
a eliminar mediante índices, sino que yo, por ejemplo, le puedo decir, oye, elimina la cadena 2 si es que la encuentras. Por ejemplo, aquí yo le voy a poner elimina la cadena 2. Si yo aquí vuelvo a imprimir la lista expandible, vamos a ponerla. Vean que efectivamente mi última lista ya me la imprime sin ese 2. ¿Qué pasa si yo le pongo aquí en el remove algo que no existe en mi lista? Por ejemplo, digamos, voy a decirle que elimine un 100. Vamos a correr nuestro programa. Y vean que pues me marca un error. Me dice, oye, el elemento que tú pusiste en tu función remove, pues no se encuentra en la lista. Entonces, pues ahí tienen que verificar que pues algo sí existe. Si ustedes lo que quieren es eliminar mediante índices, que de hecho lo vamos a poner aquí, eliminar elementos mediante índices, lo que vamos a utilizar es una instrucción conocida como del. Lo que vamos a poner aquí es nuestra lista expandible y el índice del cual nosotros queremos eliminar. Por ejemplo, digamos que yo quiero eliminar el índice 0. Entonces vamos a imprimir ahora nuestra lista expandible. Recuerden que en el índice 0 pues estaba mi número 1 que tenemos por acá. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Ponemos entonces acá. Y vean que aquí ya me tiene esta lista nueva, pero con el índice 0 eliminado, que en este caso era el número 1. Y tenemos estos 4 elementos. Ya entonces nosotros tenemos dos formas de eliminar elementos, ya sea indicándole el elemento en específico o bien mediante un índice. Y de la misma manera en que nosotros podemos agregar elementos al final de la lista, nosotros podemos eliminar los elementos que están al final de la lista. En este caso, por ejemplo, vamos a poner eliminar los elementos que se encuentran al final. Vamos a ver en la consola que el elemento que se encuentra al final pues es la cadena números. Si nosotros queremos eliminarla, pues vamos a poner lista expandible .pop. Y con eso vamos a imprimir ahora la lista expandible otra vez. Vamos a nuestra consola. Y vean que efectivamente ya me elimina esta última cadena que eran números. Y ya me quedan estos 3 elementos nada más. Por último, vamos a revisar 2 instrucciones más. Las cuales son ordenar. Y también vamos a ver una instrucción que nos permite invertir elementos de una lista. Por ejemplo, yo tengo aquí una lista que voy a llamar desordenada, que tenga los elementos, por ejemplo, 9, 5, 3, 8, 0 y un 1. Y yo lo que quiero es que estén ordenadas de menor a mayor. Por ejemplo, 0, 1, 3, 5, 8 y 9. Para eso entonces pues ya existe una instrucción que nos facilita muchísimo la vida. Y lo que vamos a hacer es poner nuestra lista desordenada .sort. Una vez que ejecutemos esa instrucción, vamos a imprimir nuestra lista desordenada y vamos a poner aquí. Vean que mi lista ahora va a estar completamente ordenada de menor a mayor. Es muy importante que cuando ustedes utilicen esta instrucción sort, tengan cuidado de que solamente tenga un tipo de datos sus listas. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes como humanos, estos números es muy fácil de ordenarlos de menor a mayor. Pero si ustedes ponen dentro una cadena, por ejemplo que diga Python, incluso como humanos pues diríamos, oye, pues no hay manera de ordenarlas, ¿no? Al menos pues no de forma tan fácil, porque ¿dónde yo pongo el Python al lado de tantos números? Quizá algunos podrían decir, oye, pues a lo mejor podemos contar el número de caracteres y ya de ahí pues sacamos un número. Pero pues para la computadora no es tan sencillo. Entonces lo que vamos a hacer es que siempre cuando utilicemos este sort, pues sea mediante tipos de datos iguales. Aquí por ejemplo si ustedes quisieran utilizar una lista de cadenas, por ejemplo yo voy a poner lista cadenas de sort, desordenada. Vamos a poner diferentes cadenas en una lista, por ejemplo que diga perro, que diga amigo, que diga hola y nada más con esas. Vamos a utilizar el mismo sort que utilizamos en esta línea. Vamos a poner lista cadenas de sort
sort. ¿Ustedes qué creen que es lo que me pueda imprimir? Vamos a verlo ahora mismo. Lista cadenas de sort. Ponemos nuestra consola. Y vean qué es lo que me pone. Me pone ahora amigo, me pone hola y me pone perro. ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Lo que está haciendo es ordenar dependiendo del orden alfabético. De hecho, si ustedes ven, pues la A es la que va primero, después sigue la H y después sigue la P. En este caso, pues es mediante un orden alfabético. Lo único que nos queda entonces por revisar es la parte de invertir una lista. Entonces yo voy a poner aquí una lista invertir que diga, por ejemplo, del 1, 2, 3, nada más, para rápido. Lo que vamos a hacer es poner un lista invertir punto y vamos a utilizar una instrucción que se conoce como reverse paréntesis. No le ponemos ahora nada entre los paréntesis porque pues para invertirla no necesitamos nada más. Si nosotros ahora la imprimimos, invertir, vamos a imprimirla también la original. Sacamos nuestra consola y verán que ahora pues tenemos estas dos listas. Tenemos la lista original y si nosotros utilizamos la instrucción reverse, pues lo que va a hacer pues es únicamente invertirla. Entonces con esto vamos a concluir la parte de listas, que es, recordemos, un tipo de dato compuesto de diferentes tipos de datos que ya habíamos conocido. Pero pues es una gran herramienta que vamos a utilizar muchísimo dentro de nuestro curso de programación. Y esto no es solamente dentro del curso, sino que este tipo de datos se utiliza muchísimo en incluso ámbitos ya más complejos. Entonces pues por esta ocasión vamos a dejarlo hasta aquí. En la siguiente clase vamos a ver un nuevo concepto y un nuevo tipo de dato. Entonces pues nos veremos en el siguiente video.